شلاملخ مريم مليف طيبوثة نارا عماخ مريخات المشي وموريخ بيت خرسري شو ناط مريم يلدت آلها صلح لابين حطاهي هاشا وشاق الموثن آمين. Bueno, mi nombre es Rafael, soy el arzobispo de los católicos armenios en el Oriente, en este momento. Nací en Jerusalén, crecí en el Líbano, terminé mis estudios en Roma y empecé mi misión en Medio Oriente, primero en Beirut y ahora en este momento en el este de Europa. Brevemente te contaré mi historia y que empecé mi misión como sacerdote en 1973. 2 años después empezaron los actos violentos y la guerra civil y serví como sacerdote en la iglesia 17 años en el Líbano. No quiero contar todo acerca de esos años, pero viví con más de 400 personas debajo de las iglesias durante muchos años, dándome, sirviéndoles, protegiéndoles y asistiéndoles en todo lo que entonces necesitaban. Y después, al final, en los 90, al término de la guerra civil, oficialmente, me nombraron oficialmente como decano, pastor para los Estados Unidos. Estuve allí durante 14 años. No voy a contar todo lo relacionado con mi vida allí, pero sí pude construir la primera iglesia armeno-católica en Los Ángeles, en Greenville. Era normal en el tiempo de la guerra civil que todo el mundo... Bueno, esta historia que cuento es porque fue un momento muy especial de mi vida. Estuve secuestrado y me pusieron contra la pared porque me iban a matar. Estuve esperando mi final durante 15 minutos y resulta que el responsable del grupo de esa sección, por casualidad, podríamos decir, o por la providencia de Dios, era un cristiano de Armenia. Antes de matar a las personas puestas contra la pared, les preguntaba el nombre, apellidos y la fecha de nacimiento. Cuando me preguntó a mí y escuchó que era de Armenia, me habló en armenio y le contesté en armenio. Y él me respondió en armenio y me dijo: no tengas miedo, yo soy de allí. Y este hombre me salvó. Y yo en cambio le salvé mandándole a los Estados Unidos. Este es uno de los milagros de Dios en mi vida. Yo sentí en ese momento el peso de la persecución y lo que significa el que te quieran disparar y te pongan ahí para ejecutarte. Puedo imaginar lo que supone para otras personas. Y fui bautizado en Jerusalén. Una vez me llamó un grupo para decirme que había un cristiano y me pidieron: ven a verle y llévale donde su familia. Yo lo creí. Fui y de repente me secuestraron, me metieron en una habitación oscura y uno de los responsables de aquello, aunque había muy poca luz, pude ver su cara y se me acercó, me cogió, me pegó
Y entonces metió la mano en mi bolsillo y sacó todos los papeles que tenía. Nunca en mi vida he llevado mi certificado de nacimiento o de bautismo en mi bolsillo. Nunca. Pero ese día estaba ahí. No sé por qué, no sé quién me lo metió en el bolsillo. Nada, no recuerdo nada de eso. Cuando vio el sello en el papel, ponía que yo en ese momento figuraba como palestino. Palestino en mi certificado de bautismo. Él dijo: hermano, ¿por qué no nos dijiste que eres palestino? Así que después de pegarme, recibí abrazos, besos y me ofreció lo que necesitara para volver en mi coche. Su protección con sus M16 para defenderme de mi gente en el otro lado. Y así también sobreviví porque cada día es una bendición extra de nuestro Señor. Es el primer país que estableció la fe cristiana como religión del Estado en el año 301, 35 años antes que los romanos. Básicamente, ellos han sufrido persecución por su fe y por su religión en cada siglo. Acogieron la fe en el 301 y tuvieron la primera guerra contra la fe en el 451. Debido a esa guerra, no pudieron participar en el sínodo de Constantinopla. Entonces los asirios les informaron incorrectamente de lo que había sucedido en el sínodo y lo rechazaron. Y prácticamente cortaron sus relaciones con la Iglesia Universal, que en aquel entonces estaba en Constantinopla. Pero 25 o 26 años más tarde, el patriarca católico de Armenia fue a Constantinopla y cuando se enteró de la realidad, renovó su pertenencia a la Iglesia Universal y regresó a Armenia. Pero en ese tiempo estaban entre los griegos y los persas, y para poder sobrevivir les convenía más el estar con los griegos en vez de con los persas. Y por eso no pudieron aceptar la propuesta del patriarca católico. Y esa fue la primera separación de la Iglesia Católica Universal. Después, en los siglos X y XII, otros muchos patriarcas y responsables eclesiales intentaron establecer la reconciliación. Unas veces funcionó y otras veces no. Pero la Iglesia de Armenia, como católica y apostólica, son iguales. No tienen ninguna diferencia en la proclamación de la fe. La fe proclamada en la Iglesia Apostólica de Armenia es la misma que la de la Iglesia Católica, en los sacramentos, en las creencias, en su testimonio, en todo. Así que la única separación o la única diferencia que hay entre nosotros es seguir a la Santa Sede y al Papa. No son iglesias independientes o autosuficientes, pero tampoco están completamente unidas con la Iglesia Universal.
Pero esto es humano, no doctrinal. Y eso es por lo que seguimos siendo amables los unos con los otros y servimos a las personas. Los cristianos en Armenia son el 98,99%. Y uno disfruta de la vida de Ereván cuando ves que en los días de fiesta todo está cerrado. No hay nada abierto. Ellos honran el Día del Señor. Eso ya no se ve en Europa, o en el Medio Oriente, o en otros países. En Armenia sí puedes verlo. Esto es como un resumen de la historia de Armenia. Pero a la vez podemos ver que en la relación entre nosotros, entre las iglesias, estamos sufriendo la falta de asistencia social, de la necesidad de más servicios para la sociedad, porque las personas están privadas de muchas cosas. En las afueras de la capital, a 20 kilómetros, unas 15 millas de la capital, puedes decir que existe una pobreza total. El genocidio fue en 1915, organizado por el Imperio Otomano, los turcos, y fue en contra de todos los que no eran turcos, como los armenios, los sirios y los griegos, que les pasó lo mismo. Estaban en la misma posición, pero la mayoría absoluta fueron los armenios. Por eso se le llama el primer genocidio de los armenios. Los sirios y griegos rondaron de 10 a 15.000 asesinados, y 1,5 millones de armenios fueron asesinados. Y esto es prácticamente la definición de quién estaba en contra de quién. Y desde el punto de vista de la política, la mentalidad era el panturquismo. Es decir, todos los que no fuesen de origen turco tenían que ser eliminados. Pero al mismo tiempo, sabemos que los armenios ocupaban entonces en ese imperio los puestos políticos más altos, con lo cual había otra razón para quitarles de ese puesto, y era que eran cristianos, y prácticamente por esa razón no podían formar parte de ese panturquismo. Básicamente, si hablamos de genocidio, es un tema que ha sido rechazado y negado por el mundo entero. No fue aceptado como el primer genocidio del siglo XX. Y esto, por desgracia, es todo cuestión política, cuestión de intereses políticos. Por eso, después de muchos años de reflexión, tengo esta teoría, que las personas humanas, o la sociedad humana, está dividida en dos secciones: la sociedad humana y la política. Y digo que cuando la sociedad política se haga humana, entonces tendremos paz y tendremos la armonía entre las diversas sociedades. Mientras no haya esto, la guerra continuará, los intereses continuarán y seguirá esa separación y división entre las personas. El genocidio en Armenia fue claramente un genocidio premeditado. Excluir a estas personas humanas del mundo sencillamente porque eran cristianos,
por sus creencias. Este es el motivo real. Y yo soy el primer nacido de los supervivientes del genocidio. Yo nunca conocí a mis abuelos. Les mataron. Esa es la razón por la que los que viven en un ambiente familiar normal no pueden comprendernos, porque no entienden lo que es no tener parientes, a los mayores de la familia, al abuelo, la abuela, y todo esto de lo que se disfruta ahora, porque lo vemos en nuestras sobrinas y nuestros sobrinos, porque les estamos dando lo que no teníamos nosotros a su edad, cuando vivíamos bajo esa época. Persiguieron a las personas de Armenia malignamente, porque además de los que mataban en sus casas, en sus hogares, hicieron que otros tuvieran que marcharse muy lejos, en medio de la nada, y les dejaron morir por el camino. Y los que sobrevivieron llegaron a Siria, y de Siria a Egipto, al Líbano y a otros países que les acogieron. Pero muchos países no quisieron acogerles. Pero además, si hablamos del Islam, fue en Arabia Saudí, el jefe de su religión, de la religión islámica. Él hizo un documento donde decía: el que no recibe a esta gente, los que sobrevivieron al genocidio, serán juzgados por las severas palabras de Dios hasta en la vida eterna. Así que Siria fue la primera en recibirles, y después el Líbano y Egipto. Estos fueron los tres países que recibieron a los huérfanos y los supervivientes del genocidio. Pero en general fue un desastre. Fue realmente un fenómeno inhumano. Totalmente, porque son las personas que han sufrido, y hasta ahora, hasta el día de hoy, todavía hay gente del genocidio que está apareciendo, y los estamos poniendo en contacto con sus familias. Es impresionante, porque es algo que nadie puede imaginar. Y puedo decir que lo mismo pasó a los judíos en 1945. Si el genocidio hubiera sido castigado en ese momento, creo que el genocidio de los judíos no hubiera sucedido. Así que este es el error de la sociedad política. Desgraciadamente, porque los intereses se ayudan mutuamente, así que nadie sabe dónde va a acabar todo esto, pero es inhumano. Es la misma situación de los armenios en Turquía en el Imperio Otomano, azerbaiyanos, musulmanes radicales, fundamentalistas y los cristianos armenios. Y esta lucha es para ver fundamentalmente quién va a gobernar estos territorios. Pero históricamente, Nagorno-Karabaj es parte de Armenia. Y ha sido así por muchos siglos. Y las personas que se quedaron ahí
Aunque la influencia política por un tiempo estuvo en manos de los azerbaiyanos, pero al final la revolución estalló en todo el mundo, en Europa, en los países del este, en todas partes, en los Estados Unidos, en América del Norte, América Latina, en todas partes. Así que si consideramos todas estas revoluciones como un bien para la sociedad, para la persona humana, debemos respetar la revolución que ocurrió en Armenia para obtener su independencia, porque al estar bajo una autoridad no cristiana, estaban siempre considerados como personas de segunda y tercera clase. No quiero tocar el tema de las presiones morales, sociales y de salud que sufrieron durante muchos años. Así que con esta independencia han asegurado la seguridad de las personas para vivir su religión, para vivir su fe, libremente, sin ninguna presión. Y esto es lo que las personas no quieren entender. Porque como nosotros, como armenios, hemos tenido esta experiencia en el pasado de ser perseguidos y sabemos el resultado de las persecuciones, en particular contra nuestra creencia, en contra de nuestra fe, no queremos que esto siga sucediendo ni siquiera en nuestros días. Todo el mundo, todos los armenios del mundo, ayudaron a Nagorno-Karabaj a conseguir la independencia y ser un país autosuficiente como lo es hoy en día. Pero todavía, desgraciadamente, a diario tenemos soldados jóvenes que mueren por fuego de mortero todos los días. Ante estos ataques, el gobierno armenio en Nagorno-Karabaj pidió a la comunidad internacional la paz, pero como sabemos, eso no está dentro de los intereses de los países más poderosos que tienen el negocio de las armas. No les gusta el que haya paz, porque si no, todos sus negocios se acabarían. Y tenemos también que considerar este tipo de negocios, que lo que están haciendo es vendiendo y comprando personas humanas. Aquí entramos en la política y la ideología del ISIS. Una mujer americana dio una conferencia hace un mes. Es musulmana y ahondó en la historia del Islam y fue enumerando todos los periodos en los que el Islam conquistó Europa, el Oriente Medio e incluso la parte oriental de Asia y los países africanos. Ella estaba apoyando de alguna forma al ISIS, porque ahora están trabajando para abrazar de nuevo la historia del Islam y conquistar el mundo entero, porque ellos son las personas elegidas por Dios para llevar a todos hacia Él. Con esta ideología, hay personas que incluso no saben escribir su nombre o leer un libro. Uno de los de ISIS que cogieron en Siria, hablaron con él y le hicieron una pregunta: ¿por qué estás haciendo esto? Y la respuesta fue: nos dijeron que cualquier edificio en pie había que destruirlo y matar a cualquier criatura que se mueva. ¿Pero quién está dando esas órdenes? Pregunta. Todos lo sabemos, pero nadie quiere decirlo, y yo no lo voy a decir tampoco.
Más que por eso, quizá son más conocidos, como llaman a los armenios. Es como los que creen en la cruz. Eso es porque en todas partes el símbolo de los armenios es la cruz, porque fueron perseguidos, porque luchaban por su religión, la religión que llevan en la sangre. Cuando tú dices armenio, tú sobreentiendes cristiano. Así que prácticamente los ataques de los comunistas durante más de 70 años por sus creencias no han podido quitarle su fe y su creencia en Dios. Te cuento una pequeña historia sobre esto. Generales del ejército de Rusia, en ese tiempo, armenios, a escondidas, iban a la iglesia en Etchmiadzin para bautizar a su sobrino o sobrina. Y uno de esos días, los dos generales fueron y por casualidad se encontraron ahí y se dieron la espalda para no verse, aunque se habían visto, pero para poder después decir que no se habían visto. Los dos fueron ahí para bautizar a sus niños, a sus sobrinos. Como ves, ni siquiera el comunismo y el ateísmo pudieron quitarles la fe cristiana. Nuestra teoría es, hoy en día, con respecto de los turcos, es que perdonamos pero no olvidamos, en el sentido de que defendemos nuestros derechos. Les perdono como cristiano, porque lo mismo pasó con los judíos cuando crucificaron a Jesús. Los judíos de hoy no pueden ser condenados por lo que hicieron sus antepasados. Y creemos en el perdón de Dios, nuestro Dios y Señor, nuestro Salvador Jesucristo, quien perdonó en la cruz a los que le mataron. Así que si somos creyentes auténticos de nuestro Señor, debemos, y esto se predica en las iglesias, perdonar. Y el perdón, para poder recibir el perdón de Dios, tenemos que perdonar a nuestro prójimo, a nuestros enemigos. Pero también debo defender mis derechos humanos y pedir justicia. Y eso no significa que te deseo algo malo. Y esta mentalidad es la que está en las comunidades de los armenios, tanto en Armenia como en la diáspora. Puedo contar sobre mi patriarca, que también es el tío de mi madre, el de los armenios católicos, que cuando se fue a Turquía en una visita oficial a la Iglesia Católica de allí, se encontró con algunos gobernadores en Estambul, y esos gobernadores intentaron prácticamente excusar el genocidio diciendo que no era algo premeditado y que fue simplemente algo casual. Así que el tío de mi madre, que era huérfano porque sus padres fueron asesinados en su casa, les respondió: no es verdad lo que estáis diciendo, señores gobernadores. Nosotros, como armenios y creyentes, os perdonamos por lo que sucedió en el pasado y os deseamos justicia y que no se repita esto nunca más en vuestra historia. Esto lo sé porque era el tío de mi madre y en la familia hablábamos de estas cosas. Como obispo, desearía ser solo un sacerdote.
Porque como obispo, desgraciadamente, en estos países estás fuera de tu sociedad. Tus sacerdotes hacen el trabajo, así que estoy privado de la relación directa con la gente. Soy como... No es la palabra exacta de lo que quiero decir, pero soy como un instrumento en las manos de los sacerdotes para realizar celebraciones y saludar a las personas unos cuantos minutos y después irme. Pero también tengo el consuelo de que de vez en cuando soy el responsable de ciertas situaciones, lo que me hace dar enormemente gracias a Dios por estar en esa posición. Te voy a contar las últimas historias que me han pasado. Estaba en Rusia y prácticamente tenía que visitar 3 o 4 ciudades y varias celebraciones, celebrar la Navidad allí y dar un discurso y los mensajes ordinarios. Así que me llevaron a 5 horas de Moscú a una ciudad pequeña que se llama Velsk y encontré ahí una comunidad de 200 familias católicas. Uno de ellos había ofrecido una casa para la comunidad y el primer piso eran como oficinas y salas. Y había unas escaleras y subiendo tenían una capilla allí. En ese momento, uno de ellos me dijo: durante 20 años hemos estado esperando la presencia de un obispo con nosotros y hoy has venido tú. Y no sé dónde la consiguieron, pero tenían una foto del Papa conmigo y sus obispos. Estaba asombrado, me lloraban los ojos, y no por la enfermedad que tengo. Es que es muy emocionante ver a estas personas esperando y esperando y esperando la presencia de un sacerdote. Solía decir a mis vecinos que a veces lloro. Nunca lloraba durante mis años de vida sacerdotal y es solo en estos países cuando te tocan para recibir una bendición y eres una pobre persona humana y eres un pecador y eres nada delante del altar de Dios, pero las personas te miran como si fueras alguien que bajó del cielo, de otra estrella. Y ahí recuerdo también a San Pablo, cuando dijo a la gente, cuando estaban haciendo lo mismo y más cosas, y querían una bendición, decía: no somos dioses, somos humanos como vosotros. Así que prácticamente esta es la satisfacción que tengo como obispo de vez en cuando, y doy gracias a Dios por darme esto. Quiero decir gracias y pido oraciones, porque solo con las oraciones podemos ganar, no con la presencia militar. Con oraciones podemos cambiar las mentes. Con oraciones puedes cambiar la disposición de las personas humanas.